El día de hoy iniciamos una nueva serie y esta serie se le conoce como la serie Bases Bíblicas de la Responsabilidad Social del Cristiano. Así que la mayoría debe haber recibido su bosquejo del día de hoy, y el día de hoy vamos a empezar con el tema que se titula ¿Transformados para qué? Bueno, voy a leerlo mejor porque no le di la entonación, creo, correcta. Es en tono de pregunta. ¿Transformados? Y ahí hay una pregunta. ¿Para qué? O sea que nos antepone el asunto de si, en primer lugar, si hemos sido transformados. Y está este pasaje inspirado en Efesios 2 del 1 al 10. Pero voy a presentarle los temas que se van a ir dando a continuación. En la siguiente diapositiva tenemos el tema que vamos a dar hoy, ¿transformados para qué? El segundo tema de la serie es ¿cómo reflejamos nuestra fe? El tercero, espiritualidad detrás de la acción social. Y el último, nos separa un abismo que tiene que ver con las implicancias materiales y espirituales de la acción social que la Iglesia puede hacer. Así que hoy abrimos esta temática pensando en justamente este tema, es ¿cuáles son las bases bíblicas de la responsabilidad social del cristiano? ¿La tiene o solamente es nuestra vida, debe circunscribirse a las actividades espirituales, individuales, entre el Señor y nosotros? ¿O es que estamos siendo impulsados a algo más? Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10. Efesios 2, 1 al 10. Dice así la palabra del Señor. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo, también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos, como los demás. Éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Nos dio vida con Cristo, aún cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia, ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados, mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios. No por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano, a fin de que las pongamos en práctica. Este pasaje es conocido por muchos de nosotros, sobre todo los últimos 2 versículos. Una persona, entendemos por lo que nos dice el apóstol, que una persona obtiene la salvación cuando confía en que la justificación que Jesucristo ha conseguido en la cruz es la única que nos puede presentar delante de Dios adecuadamente y otorgarnos la salvación. Que no hay ningún tipo de merecimiento que podamos presentar delante de Dios. Esto es algo que sabemos. La gracia, que es la forma
en que se nos otorga esta salvación, la gracia de Dios es la que debe ser glorificada. La gracia glorifica a Dios, mientras que las obras podrían glorificar solamente al hombre. Así que sería así si es que estas fueran meritorias para la salvación. Entonces ya las iglesias no tendrían que glorificar a Dios por su obra, por lo que acabamos de celebrar en la mesa del Señor, sino que tendríamos que glorificar al hombre porque fue salvo por sus obras. Pero el apóstol se encarga de decir claramente que eso no es así. No contribuimos nosotros a nuestra salvación, porque es un regalo, es un don inmerecido, no lo tenemos que pagar. Así que cualquier idea, incluso, porque dice aquí que esto se recibe por la fe, cualquier idea que tengamos que por nuestra fe nos merecemos algo de esto, también es una idea equivocada. No somos salvados sino por la gracia de Dios. Y no somos salvos por la gracia de Dios más nuestra fe. No, somos salvos solo por la gracia de Dios. La salvación es completamente un trabajo de Dios proporcionado por su gracia a todo pecador que se arrepiente y cree en la muerte expiatoria de Jesucristo, es decir, aquella que nos reemplaza. Debiendo ser nosotros, fue Él castigado en la cruz. Por eso es que en el pasaje que hemos leído, en el capítulo 2, en el versículo 5, ¿recuerda usted que Pablo dice: nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado? Nos dio vida con Cristo, aunque estábamos muertos en pecado. El patrón de estos versículos es, si ustedes ven, síganme por favor en el pasaje que hemos leído. En primer lugar, en los versículos del 1 al 3 se dice lo que éramos antes de ser salvos. ¿Y qué cosa éramos antes de ser salvos? Resumiendo del 1 al 3, dice claramente que antes de ser salvos estábamos muertos, espiritualmente muertos, es decir, en nuestras transgresiones y pecados. Los versículos del 4 al 9 nos dice lo que Dios hizo por nosotros. ¿Para qué? Para salvarnos. Dice el 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Eso es lo que Él hizo. Y finalmente, el versículo 10 nos dice lo que somos, lo que ahora somos y podemos hacer ya habiendo sido salvados por Jesús. Lo que somos ahora, salvos. ¿Y qué podemos hacer? Por eso dice el versículo 10, somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Entonces ya entiende usted cuál ha sido la entrada introductoria que estamos haciendo este domingo para pensar en esta serie las bases bíblicas de la responsabilidad social del cristiano. Una pregunta para todos, incluyéndome. Si se nos pidiera que demostráramos nuestro cristianismo, si se nos pidiera que demostráramos que hemos sido transformados, ¿qué es lo que podríamos hacer? Si alguien te demanda y te dice, oye, a ver, yo quiero ver si tú eres cristiano. No tenemos un código de barras detrás de la oreja, no tenemos una marquita especial. No puedes decirle, que yo tengo una Biblia. Ni siquiera podría ser, según este versículo,
es que voy a una iglesia. Hay algo más que va a evidenciar la obra que Cristo ha hecho espiritualmente en nosotros. Si eso no se ve, hay que revisarlo primero. Por eso es que el título empezaba en pregunta: transformados. Recién, si eres transformado, ok, pero ¿para qué? Entonces, Dios nos ha creado con el objetivo de hacer buenas obras. Lo dice aquí el pasaje. Estas, vuelvo a repetir, para quienes nos visitan hoy, estas obras no son meritorias para nuestra salvación, pero una vez salvados, son la consecuencia de esta salvación. Dios nos ha creado con este objetivo. Pero hay una cosa más, que no sé si se percató al leer el texto. Porque hasta si yo quedara aquí, usted diría: mira, ya que soy salvo en Cristo, entonces yo voy a ver, me voy a programar qué obras buenas puedo hacer para Dios. ¿Dice eso el pasaje? No. ¿Qué es lo que dice? Dice que Dios ha dispuesto esas obras por anticipado. Caramba, ya la cosa está adquiriendo otro matiz. Entonces, no soy yo, no eres tú, los que preparamos estas buenas obras para Dios, sino que Dios es quien ya las ha preparado para nosotros. Para los que han sido salvos, por supuesto, los que han sido transformados. Sin embargo, y dice después, para cerrar, digamos, ya con el último martillazo, es que hay que descubrir esas obras que Dios ha preparado. ¿Y qué tenemos que hacer? Estamos llamados a andar en esas obras que Dios ha determinado para mí y para ti. Entonces, allá hay una realización de obras que hoy nos debe preocupar. ¿Estamos en ese camino? ¿Hemos descubierto esas obras o nos estamos autoimpulsando a hacer cosas buenas, agradables, simpáticas, dentro y fuera de la iglesia, pero cosas que Dios no ha preparado para que hagamos? Y no estamos como el rompecabezas, una pieza que puede estar puesta en un lugar donde parece que encaja, pero no está. Y no estamos llenando el mosaico que Dios ha preparado para que su iglesia lleve a cabo en forma armoniosa. No es Pablo llevándonos a pensar en una suerte de individualismo. ¿Ya eres salvo? Mira, ahora tú ve. A lo bueno delante de Dios. Anda. No. Aquí hay algo más. Por eso dice creados para. Creados para. Y por eso es que estas palabras las usaríamos igual si pensamos en un auto. Un auto está hecho o creado ¿para qué? Para viajar, ¿verdad? Un reloj, ¿para qué está hecho? Está creado para saber la hora. Un teléfono, ¿para qué está creado? Para hacer llamadas. Una radio, ¿para qué está hecha? Para escuchar el partido. Bueno, el tema es que cada uno tiene una función específica. Ahora, imagínese usted que usted quiera viajar en un reloj o quiera hacer una llamada con su auto o quiera escuchar el partido con su reloj. Entonces, a cada uno Dios nos ha dado, nos ha predeterminado eso que ahora estamos subrayando, creados para. ¿Qué estás haciendo? No, pero yo estoy haciendo bastantes cosas, pero probablemente no las que Dios ha preparado desde anticipado para que tú las hagas. No el del costado, no el pastor, sino tú. En otras palabras, Dios nos está diciendo que hemos sido
creados para buenas obras preparadas por anticipado, y nos está diciendo que nos hizo para esas obras que Él ha preparado completamente capaces de llevarlas a cabo. Y si algo nos faltara para llevarlas a cabo, por su Espíritu Él completa lo que falta, a fin de que cumplamos lo que Él quiere que tú y yo hagamos. Él nos está diciendo aquí que está en el ADN, por decirlo de alguna manera, de nuestra nueva naturaleza, el hacer esas obras que Él ha preparado para nosotros. Entonces, no hay lugar para aquel creyente que quiera, y voy a mencionar una palabra que suena un poco despectiva, ¿no? Pero se decía antiguamente cuando las iglesias tenían bancas, y se decía, esto no es para el cristiano, para el creyente calientabancas. Poco duro, ¿no? Palabra un poco dura, pero igual, a ver si nos hace reaccionar para mirar que no es tu iniciativa, tu parecer, o que busques un ministerio que te haga sentir realizado. Un ministerio donde tú te sientas bien. Un ministerio donde tú sientas que no, que puedes. No. Es aquello que Dios quiere que accionemos, pero eso que Dios quiere que hagamos. Y que hagamos bien, porque Él nos va a guiar y Él quiere que lo hagamos. Entonces, el no caminar en estas buenas obras sería como no hacer aquello para lo cual fuimos creados. Y acuérdate de la función que Dios ya puso en tu ADN espiritual para que tú hagas eso. Es como, imagínese, hoy día el entrenador Gareca, porque veo a muchos con sus polos de aquí, internos ya listos para ir a orar después de la reunión. Imagínese que Gareca hoy día haga una nueva disposición del equipo y diga, Paolo Guerrero al arco. ¿Cómo? Sí, al arco. Y Galese delantero. ¿Se imaginan? Ese equipo peruano, y así empieza a mover, porque todos son jugadores, todos pueden patear una pelota, todos tienen dos piernas. El Señor lo ha dispuesto. ¿Me entiendes? Hay una función que cumplir. No es estoy en el campo y juego. Si quiero pongo el arco mejor a lo largo, no muy largo. Mejor lo pongo de esta forma más cerca para. No. Hay reglas, hay algo predeterminado que se tiene que hacer. Por eso es que 1 Corintios capítulo 12, versículo 18, dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Y Pablo está hablando ahí de la iglesia como un cuerpo, ¿no? Como un cuerpo humano. No nos podemos aburrir de decir, ay, ya estoy cansado de llevar los brazos acá arriba. Voy a pedir una operación estética que me pongan las piernas acá y los brazos abajo. No puede ser. No vamos a funcionar bien, para nada. Cada uno de nosotros es miembro del cuerpo de Cristo, con una función particular que nos ha sido dada por Dios. Dios nos ha puesto en el cuerpo con un rol específico y como Él quiso. Y como en el cuerpo físico el responsable de dar las órdenes es la cabeza, es el cerebro, así también en el cuerpo espiritual el responsable de dar las órdenes es la cabeza. ¿Y quién es la cabeza? Es Cristo. Los miembros del cuerpo de Cristo
así como los miembros de nuestro cuerpo natural tienen la misión de hacer lo que la cabeza les ordene. Por eso es que Él ya ha dispuesto algo para que tú hagas. Nosotros no somos los que decidimos las buenas obras. Somos nosotros los que caminamos en estas obras, pero somos nosotros los que tenemos que ejecutar lo que la cabeza nos diga. Y la cabeza de la iglesia es Cristo. Entonces, Él da las órdenes y dependerá de nosotros la ejecución. Yo tengo una hermana mayor que tuvo un problema neurológico, se llama el síndrome de Devic. Y apareció un día, recuerdo, yo tenía 30 días de haber llegado a esta iglesia, hace aproximadamente 15 años. Estábamos cercanos a la Navidad y ella en la cena nos dijo: siento que mi mano como que no me obedece. Algo totalmente extraño. A los 2 días estaba totalmente paralizada. Pero fue avanzando así rápido. Y ella ordenaba con su mente, pero las órdenes no llegaban. Y ha quedado en postración por esta enfermedad. Entonces, qué complicado es cuando a veces hay esa interrupción neurológica, que el doctor Paz la podría explicar muy bien y mejor que yo. Pero esa circunstancia es lo que también le puede pasar a la iglesia. Es decir, hay una desconexión de lo que el cerebro quiere hacer y hay una desconfiguración, por decirlo de alguna manera. Entonces, muchos hermanos, por ejemplo, algunos tienen este significado un poco distorsionado porque piensan que la iglesia es para que haga algún tipo de obra, pero para esto están solo los líderes o los pastores oficiales. El resto debe observar dominicalmente. Y no es así. Lo que hay es un cuerpo. Y cada hermano o hermana ha sido puesto en ese cuerpo por una función específica. Eso es lo que hay que buscar. Entonces, cabe la pregunta: ¿hacemos lo que Dios nos ha puesto a hacer en este cuerpo? Esas buenas obras que Él ha preparado con anticipación para que tú camines en ellas. A veces no estamos en ello y sin embargo decimos, estoy en los caminos del Señor. Ojo, los caminos del Señor implican andar en estas buenas obras que Él quiere que hagamos. Lo que hay es realmente eso. Tú eres único en el cuerpo de Cristo. Mi ojo no puede hacer lo que hace mi mano, de ninguna manera. Cada miembro tiene su función. Entonces, créeme que aunque no eres indispensable, pero eres muy necesario para obrar dentro y fuera de la iglesia. Por tanto, si no has encontrado lo que Dios ha preparado para ti, debes encontrarlo. A eso te desafía la palabra el día de hoy. Debes encontrarlo. Entonces, aquí estoy, tenemos que decirle. ¿Se acuerdan cuando Pablo se encuentra con Jesús? Le dice, ¿qué quieres que yo haga? Le pregunta, él no toma la iniciativa. Pablo era un hombre muy preparado, pero le dice a Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Entonces necesitamos dejar el sofá para presentarnos en disponibilidad delante de Dios. Juan 15, 5 al 8 dice, yo soy la vid y ustedes las ramas, los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separados de mí
nada pueden hacer. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Por eso, en primer lugar, lo que tenemos aquí es que se puede llevar fruto, pero si se permanece en Cristo. Es decir, a efectos de lo que estamos viendo en este momento, es permanecer en las obras que Él preparó anticipadamente. Las hemos descubierto, nos sentimos en paz en el corazón de que estamos cumpliendo lo que el Señor preparó, ese esquema que puso para mí y para ti. Recuerda una cosa en primer lugar: hemos sido transformados. Y eso, de pronto, como primer punto en Efesios capítulo 2, versículo 10, no nos suena mucho, pero la verdad es que somos, dice el texto que hemos leído, hechura suya. ¿Y sabe cuál es la palabra en el griego que se usa para la palabra hechura? Es la palabra poiema, que viene de poiesis, de donde sale la palabra poema o producción. Entonces, cuando Pablo se refiere a los creyentes, se refiere a ellos como la obra de arte de Dios, en la medida que el creyente esté cumpliendo lo que Dios quiere que hagamos. Él tiene en mente este cambio drástico que Dios hace en la vida del hombre cuando lo salva, y así es como lo describe. Y por eso es que en el capítulo 3, versículo 10 de Efesios, ahí mismo en el libro de Efesios, capítulo 3, 10, dice: el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios, en toda su diversidad, se dé a conocer ahora por medio de la iglesia. Entonces, no es que yo me dé a conocer, no es que tú te des a conocer, es que Dios se dé a conocer por medio de la iglesia. Pero eso en tanto estemos haciendo lo que Dios ha preparado que hagamos, porque si estamos en otra, entonces esto no camina. Dios nos exhibe, dice el pasaje, incluso ante ángeles y los demonios como evidencia de su poder y su sabiduría. Y nos exhibe para que ellos vean de lo que Dios es capaz de hacer a través de su cuerpo, la iglesia. Lamentablemente, de alguna manera nos hemos convencido de que nosotros en esto somos como la autoridad final. Yo soy el que decido qué hacer y qué no, y seguirme llamando creyente. Entonces hemos dispuesto las cosas y hemos priorizado lo que nos gusta hacer o lo que nos realiza hacer en el servicio de Dios. Si recordamos en este momento o recordáramos lo que sucedió con Jeremías, el profeta, eso está en Jeremías 18, 1 al 8. Mejor permítanme leerlo, porque aunque no creo lo tenemos en la diapositiva, permítanme leerlo porque es un pasaje que nos va a dar una idea, nos va a poner en el concepto correcto de lo que debemos, la actitud que debemos asumir respecto de lo que Dios quiere que hagamos. Jeremías 18 dice: esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías. Le dijo: baja ahora mismo a la casa del alfarero, allí te voy a comunicar un mensaje. Miren, Dios le pudo haber dicho el mensaje, pero lo que hizo fue, le dice: baja a la casa del alfarero y allí te lo voy a decir. Entonces Jeremías obedeció y fue. Entonces bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno, esa rueda que da vueltas y ponen, ¿no?, la arcilla encima y se empieza a hacer el trabajo. Y dice: pero la vasija que estaba modelando se le deshizo en las manos. Así que volvió a hacer otra vasija, hasta que le pareció que le había quedado bien. En ese momento la palabra del Señor vino a mí y me dijo: pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con su barro? Afirma el Señor. Ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero.
¿Se entendió el mensaje? Qué claro, ¿verdad? Con esto está clarísimo, y por eso es que Pablo en Romanos, capítulo 9, versículos 20 al 21, dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer la misma masa, de la misma masa un vaso para honra, incluso uno para deshonra? Entonces, esto es una atribución de Dios. ¿En qué momento nos pasó que eso fue apropiado por nosotros, para nosotros decidir qué hacer? Cuando se trata de cuestionar lo que Dios está haciendo, como muchos hacen, ¿y por qué es que lo está haciendo así en nuestra vida? ¿Sabes? Lo que estamos haciendo no es otra cosa que echar a perder lo que Dios puede hacer en nuestra vida. ¿Por qué Dios me pones en esta circunstancia? No, Dios, ¿cómo me vas a poner a hacer eso? Pero dice el apóstol, somos hechura, somos poiema, poiesis, producción de Dios. Somos artesanía de Dios. No es como tú te hagas a ti mismo. Creo que aquí lo he dicho, que a veces hay personas que le dicen a uno, yo me hice solo. ¿No? ¿No han escuchado eso? Y siempre que yo escucho a alguien que me dice así, yo le hago una pregunta y le digo, ¿por qué no te hiciste mejor? ¿No? Entonces, siempre esa pregunta hace que la persona, ¿no? Porque si se hizo solo, si él las tuvo todas consigo, si él solito se labró, pudo ser barro y alfarero al mismo tiempo. Caramba, si hubiera hecho otra cosa, ¿no? Bueno, la palabra griega aquí es poiema, y es eso. Se usa para hechura, para describir al cristiano salvado por la gracia. La palabra esta es algo así como que podríamos nosotros ser poemas de Dios. Ah, pero qué romántico, ¿no? Qué bonito. Es para que otros disfruten de la creación de Dios, no a ti. ¿Te das cuenta? Entonces, somos poemas de Dios, artesanía de Dios, labrados, tallados, bordados, burilados, lo que sea, pero el artesano, el artista es Dios. Y hay que dejarlo que haga eso con nuestro carácter, con nuestra vida. El cuadro nos invita a pensar en Dios como teniendo, y está Él teniendo un gran taller en el que nos permite hoy, a través de su palabra, mirarle formando y trayendo algo nuevo, porque dice que es una nueva creación. Una nueva creación. Cada uno de nosotros tiene un sello que dice Made in Dios, hecho por Cristo. Algunos es Taiwán, pero esto es hecho por Cristo. Nuestra naturaleza depravada, humana, no puede producir. Mira, tú quieres, y yo lo he intentado muchas veces, servir en la carne. La carne puede generar éxitos, pero no hay bendición final. No hay autoridad espiritual. ¿Por qué? Porque mi naturaleza depravada no puede producir lo que complace a Dios. Entonces, hay que darle vuelta a la tuerca, porque esto es otra cosa. Los resultados terminados del acto pasado de salvación son justamente producir esto. La hechura de Dios es para qué, como dice Colosenses 1:28, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Esa es la finalidad. Colosenses 1:28. ¿Cuál es la finalidad? A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces,
Ya cobra sentido lo que dice ese pasaje que todos conocemos, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Es en este sentido. Entonces, ¿quién soy yo para seguir imponiéndole a Dios, a la obra manual de Dios, al trabajo manual de Dios, yo imponerle mis diseños fatales? Decirle, Dios, no, así no, yo creo que debe ser de esta forma. Si hemos nacido de nuevo, ya Dios ha comenzado ese trabajo en nosotros y seguirá trabajando en nosotros hasta el día cuando seremos perfectos y completos. Todavía no estamos así. Estamos hombres trabajando, ¿no?, con señales. Disculpas por las molestias, pero estamos haciendo una obra. Dios lo está haciendo. Hay algunas obras que son más molestas que otras, pero Dios está haciendo una obra con cada uno de nosotros para que terminada produzca lo que Él quiere. La sabiduría de Dios es perfecta. Así que, en segundo lugar, somos transformados en Cristo, y eso significa que somos una nueva creación. Dice, creados en Cristo Jesús. Entonces Dios nos está presentando en Cristo, no por nosotros mismos, sino en Cristo, está presentando a los creyentes como una creación nueva. Miren lo que dice Génesis, capítulo 5, versículos del 1 al 3. Uno va a ver un cambio de un versículo al otro, un cambio radical. Génesis 5 dice, en esta lista los descendientes de Adán. Cuando Dios creó al ser humano, lo hizo a semejanza de Dios mismo. Los creó hombre y mujer y los bendijo. El día que fueron creados, los llamó seres humanos. Punto. Aquí viene el cambio. Cuando Adán llegó a la edad de 130 años, tuvo un hijo a su imagen y semejanza. Miren cómo cambió el tema de haber sido alguien creado a imagen y semejanza de Dios, y lo otro, que implica a imagen y semejanza. Aquí hay un contraste entre esa semejanza de Adán. ¿Y cuál era la imagen de Adán? En el capítulo 5 de Génesis. Ya era la imagen de un Adán caído. Entonces, el cristiano es una nueva criatura, pertenece a un nuevo orden espiritual de creación. Por eso es que Primera de Juan, capítulo 1, Primera de Juan 3, 1, casi digo 3-0, pero bueno, Primera de Juan 3, 1, dice, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce, precisamente porque no le conoció a Él. Es otro orden de cosas. Es una realidad espiritual mucho más profunda, ¿te das cuenta? No es simplemente voy, hago un rito, cumplo algunas cosas, ¿qué hago? Ya, ok, eso, y listo. No es así. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que nos llame hijos de Dios. Ya no solamente a imagen y semejanza de Adán, sino a imagen y semejanza de Dios, siempre, pero ahora restaurada en Cristo Jesús. En tercer lugar, somos transformados para un nuevo andar. Dice, lo que dijimos al principio, para andar en ellas. ¿Qué cosa es andar? Esta vida andariega del cristiano es, andar es vivir. Se tiene que vivir. Y esa frase es hacerlo. Es una frase, ese andar es la palabra peripateo. Me hace recordar a la escuela peripatética de Platón, ¿no? Él iba caminando y
sus alumnos iban con él y iba aprendiendo. Realmente fue también lo que hizo Jesús. En el caminar se iba aprendiendo. Y dice Dios aquí que Dios ha preparado de antemano buenas obras, ¿para qué? Para que anduviésemos en ellas, para que caminásemos en ellas. ¿Cómo andábamos antes de Cristo? ¿Cómo andábamos? ¿Cuál era nuestra vida andariega? Andábamos según la carne de este mundo, lo dice Efesios. Según la corriente de este mundo. Así se andaba. Es decir, ahí les puse, creo, no sé si se distingue, sí, ahí está. Donde va Vicente, va la gente. Y hay cristianos así. El mundo apunta para un lado y es mayoría, que vamos a quedar mal, ¿no? Sí, hay que ayornarnos, seguíamos la corriente de este mundo, ahora ya no. Aunque creas que vas a hacer el ridículo, pero ya no puedes seguir la corriente de este mundo. Andábamos conforme al príncipe de la potestad del aire. Andábamos en los deseos de la carne. Pero si tú ves el libro de Efesios, te vas a dar cuenta que en el capítulo 4, 1, 2 y 3 nos dice estas verdades. Pero en el capítulo 4 nos habla de andar en unidad. No existe el cristiano libre. No, el cristiano es parte de una iglesia y trabaja en una iglesia. Y a través de la iglesia presenta al mundo, presenta a Cristo para que el mundo lo conozca. Pero tiene que ser en Cristo. La segunda mitad del capítulo 4 habla de andar en vida nueva. La primera mitad del capítulo 5 dice que debemos andar como hijos de Dios. La segunda mitad del capítulo 5 y primera mitad del capítulo 6 dice que debemos andar sabiamente. Y la parte final del capítulo 6, y con eso termina esta epístola, dice que debemos andar en victoria sobre el diablo y las tentaciones. Entonces, cobra sentido esa preposición para, que indica el objetivo de esta nueva creación. Así como la preparación de una novia en toda su belleza para encontrarse con el novio, así Dios ha preparado de antemano el camino del cual nosotros deberíamos conseguir. Ahora maquillan a los novios, ¿verdad? También. Les cuento algo pequeño de mi propia experiencia. Nos íbamos a casar con mi esposa y me dice: Miguel, me voy a maquillar, pero la verdad yo nunca me he maquillado en mi vida. Esa fue la primera y la última. Me dice, dentro del paquete de la novia, no sé cómo le llaman, del maquillaje de la novia, te van a hacer a ti algo para que no transpires como estoy transpirando en este momento, porque es mucho tiempo en la boda y todo. Bueno, van a hacer unas ampollas y no sé qué. Bueno, en fin, a determinada hora tocó alguien la puerta de mi departamento y era una señorita. Entonces yo estaba con algunos familiares corriendo con cosas. Me dice: siéntese por favor, vengo de parte de Amaki. Bueno, entonces yo estaba esperando que me eche algunas cosas, pero yo veía que se demoraba y hizo todo un trabajo, ¿no? Yo no estaba frente a un espejo, pero cuando terminó me dijo: eso es todo, gracias, y se fue. Ya usted se puede, ir a cambiar, lo que dice. Y en eso entró mi sobrina Maggie. Y yo vi, cuando ella entró, me miró y le cambió la cara. Y yo dije: algo está pasando. Y me dice: tío, ¿qué te han hecho? Tenía la cara de color ladrillo, lo he contado a varios. Me había puesto no sé qué cosa. Tío, no puedes. Y yo fui al espejo, ¡guau! ¿No? Fue, pero no, así no, Pati no va a querer, definitivamente. Y el trabajo fue de mi sobrina de empezar y no era fácil. Yo pensé que es una cosa que se saca rápido, que me lavo la cara.
Creo que nos demoramos media hora, me puse más tenso porque no había forma de quitarme eso que no correspondía. Yo creo que esos mismos apuros pasa el cristiano que se pone cosas para presentarse delante de Dios que no corresponden a la naturalidad de su ADN para presentarse delante de Dios. Podemos hasta hacer el ridículo, casi lo hago yo. Entonces, Dios arregló de antemano una esfera de acción moral para mí y para ti. Y Dios no quiere que nos dio vida, habiendo estado y sido zombies espirituales como The Walking Dead. Nos dio vida, ¿ok? Nos sacó de la muerte, nos dio vida. Pero estamos para lucir lo que Dios quiere que hagamos. Y para eso quiero terminar con la ilustración de los diseñadores de moda. Porque estaba pensando que aquellos grandes diseñadores que ponen en la pasarela a damas y a caballeros, ¿no?, que pasan todos serios, caminando, van y vienen, están mostrando una obra. Pero eso no es la vida real. Es más, tú ves y dices, eso no es práctico, o de pronto no me lo pondría nunca. No es para mí. No estamos llamados a ser cristianos de pasarela para mostrar lo que Dios quiere hacer por nosotros. No es, como dice el pastor Javier, es para que seamos luminares en el mundo, no para que seamos estrellas, que es lo que generalmente a veces buscamos. Es no mirar el material, sino lo que Dios hace. Todos los que van a Italia y ven la obra de Miguel Ángel, el David de Miguel Ángel, la gente no se queda impresionada por el mármol. Uy, ¿qué tal mármol? ¡Wow! ¡Qué mármol este! Mira, ¿qué mármol será? De Carrara probablemente. No, ¿qué es lo que están diciendo? ¡Wow! Y esta foto no le hace mucho, uno se queda ahí extasiado porque parece que esa obra está viva. Y uno dice, ¿qué tal Miguel Ángel para hacer esto? No dice qué tal mármol. Y tú y yo somos el mármol. Entonces, el Señor Jesús dijo en Mateo 5:16, del mismo modo, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y los glorifiquen a ustedes. Glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que, querido hermano, como dice Filipenses, estoy convencido, dice Pablo, de esto, que el que comenzó esta buena obra en ti, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Con esto termina el partido, digo la prédica. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que tú, Señor, uses lo que hemos escuchado de tu palabra, porque ha sido tu palabra, Señor, para desafiarnos a vivirla, a hacerla, llevarla a la práctica, a andar en ella, Señor, conforme a tu voluntad. Gracias porque no nos dejaste al garete, Señor, nos has preparado algo de antemano, Señor, para andar en ti. Gracias, Jesús bendito. Oramos de esta forma en el nombre de nuestro amado Salvador. Amén. Dios le bendiga.